Y ya estamos con nuestra fabulosa Sol Márquez para hablar de series. ¿Cómo estás, Sol? Estoy bien, venía corriendo y pensé que el viento me iba a levantar porque está como power el viento allá afuera. ¿Sí? Sí. Se viene la lluvia, menos mal. Sí, que llegue la lluvia. No sé, igual ya como que medio salió el sol. Es como, lluvia, ven a nosotros, por favor. necesitamos limpiar esta ciudad. Oye, y vamos a hablar de la producción de series latinoamericanas. Hay hartas cosas que contar. Sí, se están haciendo producciones súper interesantes en distintos países. Trajimos ejemplos de México y de Argentina. Pero creo que es como... pensarnos también en términos de que somos un pedazo de mundo, ¿se puede decir? ¿Sí? ¿Un territorio? Un territorio, gracias, con historias entretenidas que son como ficcionalizables de alguna manera. Vamos a partir con Chespirito, Sin Querer Queriendo, que terminó ya su primera temporada en HBO Max, que ha tenido súper buena audiencia, y que cuenta la historia de Roberto Gómez Bolaños. Está basada en sus memorias y está producida por los hijos. Lo que es súper interesante porque hay unos conflictos ahí importantes que yo siento que se ponen a disposición del relato. O sea, no es un blanqueamiento. No es un blanqueamiento, pero tampoco es demasiado conflictivo, ¿no? Yeah. Es como... Siento que se centra muchísimo en la figura creativa, como de genio, sí, que a mí va a ser siempre una figura que me hace mucho ruido y me molesta mucho los relatos, pero acá siento que hay ciertos momentos en que me hace más ruido. Me parece interesante que se trata de contar en distintas temporalidades. Hay algo del principios del siglo XX, y el relato después salta a los 50, hay parte de los 70 y de los 80, y la historia comienza con un Chespirito ultra famoso, ultra popular, que está haciendo una grabación más de La Vecindad, del Chavo del Ocho, y que piensa, ¿no? Se pone a rememorar cómo fue en el pasado cuando era pura creatividad y no era solo un negocio, cómo se siente que está en ese momento. Y ahí retrocede, las historias de su infancia son en blanco y negro. A mí el actor que encarna a Roberto Gómez Bolaños en su versión veinteañera, treintañera, es el personaje que me parece más atractivo. Me gustó mucho el trabajo de ese actor, pero debo reconocer que el que lo interpreta de grande es igual. Entiendo que ocupa una prótesis en la nariz, pero es impresionante que es súper igual. Pablo Cruz Guerrero. Sí, es que es como impresionante, lo ve y dice, wow, es como, qué buen casting. Y a mí lo único que me hace ruido es que siento que es una serie que no confía tanto en su audiencia, en términos de que los momentos como de inspiración, cuando aparece la musa, el momento eureka, ¿no?, del personaje, son súper... ¿explícitos? Son muy explícitos y por un tiempo así como muy prolongado, y ocurren en varios momentos, ¿no? Cuando él tenía un trabajo más bien, él trabajaba en una fábrica, tiene mucha influencia de Chaplin y de Buster Keaton en el humor que quería hacer, y decide transformarse en guionista en un llamado abierto que hay, postula, sabiendo que iba a ganar menos que como productor, por ejemplo. No tenía idea de toda la plata que iba a ganar después. Y comienza a trabajar primero en radioteatro, y ahí se da cuenta que hay cuestiones que son muy visuales y son como gags que van a funcionar mucho mejor si se pueden ver en televisión. Y ahí empieza a apostar a la televisión y empieza a hacer como su ascenso. Pero, por ejemplo, voy a pensar en el Chapulín Colorado. Entonces está tratando de crear un nuevo personaje y está en su oficina, así como musa, ven a mí, y aparece un grillo. Porque en México los grillos son chapulines. Los chapulines. Y ahí el grillo, y lo mira, y lo piensa, y dice, y empieza como a dibujar el grillo, y aparece el personaje, y uno dice, ok, el Chapulín Colorado. Y ¿cómo es el nombre del Chapulín Colorado? Una hija es como, no puede ser verde, no puede ser azul, por cuestiones técnicas de transparencia. Y dice, ¿de qué color puede ser? Y la hija llega, hola papá, te voy a contar un chiste. Y dice colorado como 50 veces. Entonces tú ahí es como, ya, ok, ya lo entendí. O sea, con el grillo ya me bastaba, entiendo como... Y siento yo, sobre todo la construcción del personaje del Chapulín Colorado es como...
como paso por paso, y que miró tal cosa, y entonces el escudo, y que hizo, y es como ya, ok, entendí, no necesitas ser tan... explícito, tan reiterativo. Sí, soy una persona inteligente, me dan ganas de decirle eso. Sí, yo creo que a mí no o sea, yo creo que era una muy buena idea hacer una serie de Chespirito, porque si hay algo que une toda Latinoamérica hispana, es el Chavo del Ocho. Y los personajes de Chespirito, Doctor Chapatín, el Huesero, etcétera. O sea, es como hay mucha cultura que hay que decir que compartimos en toda Latinoamérica, porque se vio y se sigue viendo, que es una cosa muy impresionante. Sí. Entonces, creo que era una buena idea, y eso también puede explicar los índices de audiencia, pero la verdad es que está. Yo creo que para quienes quieren, sobre todo que el Cagüín que más levantó fue el tecito de él, que él se casó muy joven, tuvo muchísimos hijos, y después tuvo una feria y terminó quedándose finalmente con la actriz de Doña Florinda. Uh-huh. Que no, ese está tratado, está conversado súper abiertamente en la serie. Igual encuentro que él es como... ¿Y los hijos que son los productores son los hijos de ese matrimonio? No, son los hijos del primer matrimonio. Sí, y hay una cosa igual tecito ahí. Sí, hay un tecito, y hay una cosa también como del padre, que eso siento que es más sutil, y en eso se agradece, que igual es un padre súper ausente, ¿no? Sí. Porque tenía que ser como un montón de cosas, y es un padre que a la primera esposa, que lo ayudó muchísimo, era como la delegaba todo. En un momento es como, ayúdame con el disfraz, y ella con 6 hijos, una guagua enferma, como preparando la comida, era como, socio, no. Y él, tienes razón, el amor es lo más importante, el escudo del Chapulín. Entonces... pero o sea, es súper interesante cómo van metiendo todas las frases, como la idea de la figura del Chavo del Ocho como algo que estaba en la cabeza, él de chiquitito ocupaba, es el sombrero característico del Chavo del Ocho. Creo que como para despertar como recuerdos. Claro, es una serie nostálgica. Es una serie nostálgica, pero siento que no logró... siento que es un poco muy reiterativa en algunas cosas, entonces siento que no confía del todo en su público. Y eso a mí no me gusta. Y Menem, por el otro lado, ¿sabes qué? A ti te debe haber pasado, tú también viviste en Argentina. Sí. Yo viví en Argentina a fines de los 2000 y yo no podía hablar de Menem. De hecho, había como un gesto técnico, que no lo voy a hacer acá en el video, de qué pasaba cuando uno decía esa palabra. Era como el innombrable, era como... ¿Cómo se llama el villano de Harry Potter? ¿Voldemort? Como Voldemort, sí, que uno no lo podía decir. Entonces me pasó... ¿Pero era por Yeta? Por Yeta, sí. Era como que va a venir la maldición, así como... te juro, era un gesto técnico. Las mujeres hacían una cosa específica cada vez que... Ya sé que así, me acordé. Sí. Cada vez que se decía ese nombre, uno no lo podía decir. Entonces me ha pasado que he estado hablando de Menem últimamente y encuentro que hay una parte mía que está esperando que llegue, así como... Por eso el viento de hoy día dije, es porque voy a ir a hablar de Menem. Es bueno, la televisión argentina, siento yo, es una cosa así como espectacular. Las producciones también. Esta es una producción para Prime Video. Es de un director cuyo nombre no recuerdo, perdónenme, vine corriendo hoy día, que ha trabajado mucho con Leonardo Sbaglietta, que es el protagonista. Sí. Que a mí me parece que está increíble, la caracterización es increíble y aborda la historia. Ellos han trabajado muchísimo tanto en cine como en televisión, entonces se nota que tienen un fiato así bien interesante, y de hecho el casting uno puede pensar que es un poco Leo Sbaraglia, perdón, sí. Estoy cambiándole el nombre, porque él es un hombre guapísimo, sí. Y perdónenme, pero era guapísimo. Y de hecho Menem era como medio petaquito. Sí, era. Y Leo Sbaraglia es como más alto, pero no lo tratan de como... Siento que no es como vamos a hacer una... A propósito de Celine Song y Amores Materialistas, nos vamos a hacer una película sobre las desventajas de los hombres bajitos. Y... perdón que estábamos conversando eso en la pausa y me vino a la cabeza, pero sí es el periodo de cómo está contada la historia a través de una figura ficticia, pero que está inspirada en el fotógrafo que estuvo en la Casa Rosada durante todos los años de Menem y que de alguna manera ayudó a construir la idea de que esto es un relato, que es... Vamos a contar la historia de este gran político que convoca a un montón de gente cuando estaba partido él de La Rioja, ¿no? Sí, es interesante hablar como de la construcción del personaje masivo, el relato, la narración. Es como desde el vamos la serie es súper clara en eso, porque si bien parte con el accidente del hijo del mayor de Menem, que fue en el 95, y será donde cierra la temporada, ¿no? Hace como una circularidad en ese sentido. Sí partimos con cómo el fotógrafo hace que la gente tenga fotografías de sus vacaciones en Iguazú con fondos de mentira. Uh-huh.
Entonces, al tiro es como te está contando súper claramente que esto es una construcción, que esto es cómo se arma el relato de este gran político. Y de hecho, los primeros meetings que tiene en La Rioja llegan como 3 personas. Uh-huh. Y él, fotógrafo, se tira al suelo y saca las fotos de él en caballo, que son como súper famosas. El tiempo antes de Photoshop. Sí, antes de Photoshop esto era todo fotografía analógica, y logra ir como en una campaña. Cuando él quiere ser presidente, él va a ir por el partido argentino, cuyo nombre acabo de olvidar. ¿Peronista? El peronista, pero hay otro candidato que es súper fanático, que es como era el favorito absoluto, y cómo él logra revertir eso, y la historia va a contar a él, lo va a mostrar a él en sus primeros 5 años de gobierno, con cuestiones súper complejas. No llegamos a Boloco Sesi. No llegamos a Boloco Sesi. Yo creo que van a haber más temporadas, porque me imagino que son los 5 segundos años de gobierno, la crisis absoluta y total que ocurre, más él después como político, si bien tuvo muchos procesos judiciales, igual después siguió su carrera como político en La Rioja, y tiene además esta figura como media como de jet set, me parece a mí. Sí, por supuesto, quería ser un Onassis, como en el look. Sí, que está súper basado en... O sea, que eso es súper clave. Yo me imagino que debe haber gente en Argentina que está muy molesta con que se haga una serie con este presidente, que para una parte importante de la población es un hombre que como que privatizó, sí, como lo que lo detestan, ¿no? Pero ¿es respetuosa con eso o lo quiere blanquear también? No siento que lo quiera blanquear. Lo muestra súper claramente como una construcción, como un chamullero es la palabra en Argentina. Y de cómo va enfrentando las crisis, igual, por ejemplo, con lo de la AMIA, que estuvo en un proceso judicial por eso, el atentado de la AMIA, y con otros casos, es súper claro como que hay ciertos acuerdos, y él se supone que está como limpiando a veces su gabinete, pero en verdad está haciendo acuerdos como por debajo, y esta figura como de Playboy que también... Sí, claro, que le llevaba. Entonces que no es... Y de hecho el matrimonio, ¿no? Muestran desde muy rápido el matrimonio con Zulema, de cómo es este conflicto, y de que mejor me quedo porque funciona para la familia que tu marido sea el presidente de Argentina. Claro. Entonces, como bien clara en ese sentido, es visualmente súper atractiva, y yo encuentro que la caracterización es increíble. Es como que uno no reconoce que debajo está el guapísimo Leo Sbaraglia, detrás de todo ese maquillaje y esas patillas que son como horrorosas, sí. Oye, nos quedan 3 minutos, pero tú hablaste de esta serie cuando recién se estrenó. Sí. Y yo no la había visto. Ahora me queda me queda el capítulo 6 de El Eternauta, que yo creo que una de las cosas que ha impresionado del Eternauta, además de lo ruda del relato, pero eso quienes habíamos leído el cómic lo sabíamos, es el nivel de producción. O sea, es como... Sí, es increíble. ¡Wow! Porque, claro, no es solamente instalar una época o caracterizar a los personajes, sino es como construir un mundo otro en Buenos Aires. Que es Buenos Aires, pero no es Buenos Aires. Es ciencia ficción en Buenos Aires con invasión extraterrestre, es como... Y vemos a los extraterrestres y está todo increíble. Yo, de hecho, como que todavía no puedo creer lo espectacular que es. ¿Qué te pareció a ti la adaptación? Porque me imagino que tú has leído El Eternauta varias veces. Sí, la adaptación se toma un montón de licencias, porque, de hecho, todo lo que vemos en la serie en la primera temporada... En el cómic son las primeras 5 páginas. Entonces es muy corto el periodo en que ellos están como asimilando lo que acaba de suceder, que es básicamente que hay una nevazón que está matando gente. Eso es lo primero que ellos saben. Y pasa muy rápido desde ese lugar a que se atrincheran y que empiezan a entender que esto es una invasión extraterrestre. Acá, los primeros 5 capítulos de los 6 de la temporada es eso, es como los vínculos entre ellos, cómo es el cotidiano en este nuevo escenario, todo este tema con la hija, eso no existe en el cómic. Ahora, a mí me parece que como adaptación de idea y luego como transformación dramática, porque claro, en una serie lo que te interesa es un vínculo humano con las personas y qué van a hacer estas personas en este contexto, ¿no? Ahora es como todas estas series apocalípticas de ¿qué harías tú? Nosotros ya decidimos con Sol que déjennos. Sí, déjenos destruir nuestros cuerpos y sigan.
O sea, sí. O sea, con Kremen no, pero bueno. nosotros no vamos a ir a pelear ni con los zombies, ni con los extraterrestres, ni con los vampiros. No, chao, no tengo energía. Pero es muy espectacular y me parece que no me hizo ruido la adaptación, como todas las libertades que se toman, porque el relato del cómics es el relato de fondo, que es básicamente este cambio radical en la cotidianidad y luego la llegada y darse cuenta tempranamente que es una invasión extraterrestre, y tú sabes desde el momento 1 en el cómic que no hay cómo. No hay cómo. Sí, yo creo que al final en los universos así distópicos o post-apocalípticos, yo creo que lo importante es generar personajes por los que uno quiere que sobrevivan. Sí, aunque uno diga, no, yo no me lo banco, no podría con esta situación, y que pese a que lo más probable es que se van a morir, uno igual sigue peleando por ellos y hincha y vamos, y tú lo vas a lograr. Creo que eso es lo más genial que se puede lograr en un relato. Porque hay unas series que uno quiere ya que se mueran todos los personajes y déjenme tranquila. Bueno, les dejamos entonces esas invitaciones. Está en Netflix, El Eternauta. Y Menem también. Menem no, está en Prime Video, y Chespirito sin querer queriendo está disponible en HBO Max. Ahora también eso da cuenta de que las plataformas están apostando todas, básicamente en Disney no tiene la latinoamericano, ¿o sí? No sé, vamos a pensarlo. Sol Márquez, tengo un sí tiene, Disney tiene muchas cosas latinoamericanas, pero más de modo, ay, qué lindo, más de modo como novela, la Titis Novel, ¿cómo se llama la chiquilla? Esa. Y la gracia es que estas 3 ya están completas arriba, las primeras temporadas, entonces las pueden ver enteras, hacerse una maratón este fin de semana. Exactamente. Tengo para ti El acontecimiento de Annie Ernaux, premio Nobel, bella edición de Tusquets, que nos mandan nuestros amigos de Planeta para nuestras fabulosas panelistas. Así Muchas gracias, Planeta. Y no se vayan, porque en poquitos minutos llega Muriel Riveros para tantas canciones buenas. Hoy día va a estar la Mapocho Orquesta, cosa más buena. No, viene toda la orquesta acá adentro. Sí, yo voy a preguntar, ¿va a entrar toda la orquesta? Van a saber sobre sus novedades en un ratito más en tantas canciones buenas. Sí, yo vuelvo mañana con todo el equipo a las 10 a hacer Comunicarte. Que estén muy bien. Chau.